no lo dice aquí, los cristianos en las aldeas rurales de Frigia, situada a unos 24 kilómetros de Filadelfia, en Asia Menor, procedían de un trasfondo pagano de origen humilde y muchos de ellos eran cristianos. Entonces, quizá en los centros urbanos empieza a hacerse una iglesia más establecida, jerárquica, más orientada a la cuestión de transmisión de conocimientos, quizá no enfatizando tanto en el espíritu, y algunos están en desacuerdo con eso. Dice que la iglesia en el imperio empezó a tomar nota del movimiento alrededor del año 160 años. ¿Qué pasa contra los montanistas que empiezan a enfatizar esto? Tienen una interpretación distinta de la acción del espíritu y de dónde está la verdadera iglesia, empiezan a confrontarse y cómo la iglesia más establecida reacciona. Los persigue, ¿no es cierto? Son perseguidos. Dice aquí, los cristianos en Asia, página 2, Menón sufrieron 4 persecuciones principales en el curso del siglo II. Bajo Trajano en el año 112, bajo Antonio Pío en el año 155 y bajo Marco Aurelio en los años 165 y 185. Fueron perseguidos. ¿Y quién auspicia esta persecución? Obtiene simpatía, dijéramos, por la persecución de estos seres que la iglesia establecida, aunque quien hace la persecución son las autoridades romanas. Pero no todos los maestros o padres apostólicos de aquel entonces están en contra de los montanistas. Nos habla de uno de ellos, Tertuliano, final de la página 2, quien es atraído al movimiento alrededor del año 207. Él está no solamente simpatía, sino viene a formar parte del movimiento montanista porque ve como una especie de renovación o de continuación en las enseñanzas testamentarias, mientras otros empiezan a coquetear con las autoridades, empiezan a justificar ciertas maneras de establecerse. Porque recuerdan cómo en la clase pasada vimos que inicialmente los cristianos fueron hostilizados o no eran tomados en cuenta. Después empiezan a ser hostigados. En algún momento ya logran la tolerancia, en otros privilegios y después vienen a ser los consentidos del imperio, ¿no? De tal manera que pasa a formar parte de la fe cristiana de la fe oficialmente. Pero esto no sucede de un trancazo, ¿no? En unas partes es de una forma, en otras tiene otro proceso, mientras en algunos lugares hay persecución, en otros no se sufre, hay acomodamientos. Y en medio de todo esto hay cristianos, como estos de los montanistas, que se preocupan por la pureza de la iglesia. Nos habla entonces aquí de este personaje Tertuliano, que dice en la página 3, en su tratado sobre la corona, Tertuliano se oponía tenazmente al servicio de las fuerzas militares romanas y cuestionaba incluso el patriotismo como un valor autónomo. Más adelante, ya en la otra columna, en la medida en que Tertuliano puede ser considerado como un intérprete fiel del movimiento montanista, nos sirve de ejemplo en su oposición en el nombre de Cristo a toda contemporización con los reclamos absolutistas del poder civil. Sus escritos fueron dirigidos contra la ideología del Imperio Romano, pero también contra la de los obispos que estaban dispuestos a hacer ciertas concesiones en su trato. Es decir, empieza aquí ya una jerarquización, ¿no es cierto? El obispo como una autoridad sobre el pueblo creyente y a veces hasta en contra de los intereses del pueblo creyente. ¿Por qué? Pues por distintas circunstancias, puede ser por convicción, por interés, por temor, por negociar ciertos privilegios, lo que ustedes quieran. ¿Qué otra cosa les llama la atención? Para irnos rápido, como dijimos, casi de 15 minutos por siglo, sobre los montanistas. Es de alguna manera el movimiento montanista un precursor del pentecostalismo como lo conocemos en la actualidad. Eso que están diciendo, fíjense que yo estoy viendo eso del pentecostalismo en su momento. Y en los fuentes que fui estudiando,
punto de vista de los pentecostales. El pentecostalismo contemporáneo irrumpe en una zona de Los Ángeles en 1906, en una iglesia muy sencilla en la calle de Azusa. Ellos iniciaron, estas son las lluvias tardías y que el Espíritu ya se está manifestando otra vez porque ya son los últimos días y dan toda una explicación. Pero con el paso del tiempo, cuando algunos les empiezan a señalar, no, pues ustedes que están haciendo una bola de ritos extraños, algunos de los pentecostales empiezan a releer la historia. Y ya hubo alguien que escribió un libro que se llama algo así como El papel del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia, del siglo I hasta nuestros días. Y claro, hablan de Hechos 12 y después hablan de Hechos 12. Ya es lo que nosotros estamos haciendo también, los montanistas, y empiezan a ver que atrás de ellos hubo muchos grupos en la historia que tenían este tipo de expresiones de corte que llamamos hoy día pentecostal carismática. De tal manera que varias expresiones de ellas que hoy día creemos que son novedosas o piensan que son novedosas, ya tuvieron sus antecedentes en estos grupos. Hubo alguien que ha sido la historia de la Iglesia desde la irrupción del Espíritu Santo en distintos y es posible, en efecto, leer la historia de la Iglesia con esa lupa, ¿no? Y ellos dicen, no, nosotros no somos advenedizos ni tampoco hubo hechos y después los pentecostales en Azusa, es decir, pasan 19 siglos y nunca hubo manifestaciones de corte pentecostal. No, iban dando la pista. Y en efecto, cuando uno lee así, dice, sí, es cierto, es verdad que hubo ese tipo de manifestaciones, siempre ha habido. Pues sí, los que conocen la historia pentecostal que dirían sí, sí es así. Sí, me llamó la atención, tenía una duda más o menos parecida a la tuya, pero me llamó la atención este apartado que dice aquí, dice en la página 3, en la parte del lado derecho, en la parte de abajo, dice, durante su periodo formativo la autoridad en la iglesia cristiana expresaba en forma notablemente carismática. El profetismo ocupaba un lugar prominente en la iglesia primitiva. Las comunidades paulinas cuya vida interior se hallaba reflejada en textos como 1 Corintios 12, 14, Romanos 12 y Efesios 4, manifestaban esta orientación. La didaché escrita alrededor del año 100 refleja una situación semejante. Había que otorgar libertad a los profetas para participar en las reuniones de la comunidad, y esto es lo que me interesa, lo que me hace muy importante. Además, una serie de criterios adicionales para discernir entre los profetas auténticos y los falsos que encontramos en el verso. O sea, que ya está usando el criterio que muchas veces el pentecostalismo que se practica ahora no se halla, ¿no? O sea, eres profeta, pues adelante, el Señor te mandó, ¿no? Y nadie detenga al Señor, pero debe haber ese criterio, ese discernimiento para saber. Este punto es un punto que se discutió entonces y se discute. Dice aquí en la página 3, lo voy a citar como para que nos dé parte, nos dé la oportunidad de un poco dialogar sobre eso. Dice, es evidente, donde dice crisis de autoridad espiritual, es evidente que el movimiento montanista surgió en medio de un renovado énfasis sobre el papel del espíritu en la iglesia. El espíritu actuó y actúa hoy. La cuestión es donde empieza a haber ya opiniones divergentes, es cómo, ¿no? Y cuál es la relación del espíritu, la acción del espíritu, y cómo se norma o cómo entendemos que hay un cierto campo en el que sí podemos decir que acciona el espíritu, pero otras cosas que a lo mejor ya no son del espíritu, quién sabe qué son. La relación entre la autoridad en la palabra y la acción del espíritu. Si bien es cierto que el espíritu sopla para lo que quiere y va y viene, es un espíritu que no está desvinculado. Aquel que lo envió es Jesús mismo. ¿Se acuerdan que quien promete el Espíritu Santo es Jesús? Cuando Juan dice que hay varias acciones, dice que va a tener el Espíritu en la vida de los creyentes. Entre otras dice, el Espíritu les recordará todas las cosas que yo les he enseñado, ¿no?